¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, teniendo más dinero del que podrían gastar en toda su vida, siguen queriendo más? No más por ambición. No más por comodidad. Más, como si algo dentro de ellos nunca pudiera llenarse. Imagínate esto por un momento, alguien con cuentas bancarias repletas, propiedades, inversiones, seguridad total, y aún así, siente ansiedad cuando piensa en perder una pequeña parte de eso. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ya tiene todo vive como si estuviera a punto de quedarse sin nada? Ahora lleva esa pregunta un poco más lejos. ¿Y si esa necesidad de acumular no tuviera nada que ver con el dinero? ¿Y si no se tratara de riqueza, sino de algo mucho más profundo? Porque la avaricia, aunque suele verse como un defecto moral, en realidad es una ventana directa hacia cómo funciona la mente humana. Y lo inquietante no es que exista gente así. Lo inquietante es que ese impulso está, en menor o mayor medida, dentro de todos nosotros. Sí, incluso en ti. La diferencia no es quién lo tiene y quién no. La diferencia es quién lo reconoce, y quién vive dominado por él sin darse cuenta. Hoy vamos a desarmar completamente este comportamiento. Desde la evolución. Desde la neurociencia. Desde la psicología más profunda. Y vas a descubrir que las personas avaras no están simplemente obsesionadas con el dinero. Están intentando llenar algo que el dinero jamás puede llenar. Y cuando entiendas qué es ese algo, tu forma de ver el éxito, la seguridad y hasta tu propia mente va a cambiar por completo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no solo explica a las personas avaras, explica una de las fuerzas más silenciosas que gobiernan tu vida sin que lo notes. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Muchas gracias por el apoyo. Cuando pensamos en alguien avaro, normalmente imaginamos a una persona tacaña, obsesiva, incapaz de compartir. Pero esa imagen es superficial. La verdadera pregunta no es cómo se comportan. La verdadera pregunta es, ¿qué está pasando dentro de su mente? Porque no toda acumulación es negativa. Existe una diferencia importante entre alguien que construye riqueza con propósito y alguien que acumula sin un límite claro. La ambición sana tiene dirección. La avaricia no. La ambición dice, quiero lograr algo. La avaricia dice, nunca es suficiente. Y ahí es donde empieza el misterio. Porque si lo piensas bien, ¿cómo puede ser que alguien que ya alcanzó todo lo que alguna vez quiso, siga sintiendo que le falta algo? De hecho, esto no es raro. Muchos estudios han mostrado que, después de cierto nivel económico, el aumento de riqueza no incrementa significativamente la felicidad. Y aún así, las personas siguen acumulando. Entonces, si no es por felicidad, ¿por qué lo hacen? Aquí es donde empiezan a aparecer pistas interesantes. Primero, el miedo. Muchas personas que acumulan en exceso no lo hacen desde la abundancia. Lo hacen desde la sensación constante de que podrían perderlo todo. Como si en cualquier momento el mundo pudiera quitarles lo que tienen. Segundo, la identidad. Para algunas personas, lo que poseen no es solo dinero. Es lo que define quiénes son. Sin eso, sienten que se quedan sin valor. Y tercero, el vacío. Una sensación difícil de describir, pero muy poderosa. Un vacío que no se llena con objetos, ni con números en una cuenta bancaria. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Y si las personas avaras no están acumulando cosas, sino intentando llenar un vacío interno que no entienden? Porque si eso es cierto, entonces el problema no es el dinero. El problema es lo que el dinero representa. Seguridad. Control. Validación. Y ahora la pregunta cambia completamente. ¿Qué tipo de mente necesita eso de forma constante? Porque tal vez, la avaricia no es un exceso de deseo. Tal vez es una señal de algo que falta. Y para entenderlo de verdad, tenemos que ir mucho más atrás. Mucho antes del dinero. Mucho antes de la sociedad moderna. Tenemos que ir al origen mismo de cómo funciona el cerebro humano.
Porque lo que vas a descubrir ahora cambia completamente la forma en que entendemos este comportamiento. Para entender la avaricia, tenemos que empezar por algo incómodo. Tu cerebro no está diseñado para la abundancia. Está diseñado para sobrevivir. Durante la mayor parte de la historia humana, vivir significaba enfrentar escasez constante. Comida limitada. Recursos impredecibles. Entornos peligrosos. En ese contexto, los individuos que acumulaban más tenían más probabilidades de sobrevivir. Guardar comida, recursos, herramientas, no era avaricia. Era inteligencia adaptativa. Charles Darwin lo explicó claramente en su teoría de la selección natural. Los comportamientos que aumentan la probabilidad de supervivencia tienden a mantenerse en el tiempo. Y acumular, funcionaba. El problema es que ese mismo cerebro sigue operando hoy. Pero el entorno cambió radicalmente. Hoy no necesitas almacenar comida para sobrevivir meses. No necesitas acumular recursos de la misma forma. Pero tu cerebro no lo sabe. Sigue reaccionando como si la escasez estuviera a la vuelta de la esquina. Y aquí aparece una idea clave. La avaricia podría ser, en parte, un desajuste entre un cerebro antiguo y un mundo moderno. Un sistema diseñado para sobrevivir en escasez. Operando en un entorno de abundancia relativa. Y cuando ese sistema se activa en exceso, no reconoce cuándo parar. Porque, desde su perspectiva, parar podría significar morir. Pero esto es solo la primera capa. Porque incluso entendiendo esto, sigue sin explicar por qué algunas personas llevan este impulso al extremo. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Ahora vamos a entrar en una de las piezas más importantes de todo esto. Tu cerebro no busca felicidad, busca repetición. Y aquí aparece un protagonista clave, la dopamina. La dopamina no es, como muchos creen, la molécula del placer. Es la molécula del deseo. El neurocientífico Ken Perrich hizo una distinción fundamental. El cerebro separa el gustar del querer. Puedes querer algo intensamente sin que realmente te haga feliz cuando lo obtienes. Y eso cambia todo. Porque cuando una persona acumula dinero, recursos o bienes, lo que su cerebro está reforzando no es la satisfacción final. Es la anticipación de obtener más. Cada vez que se acerca a una ganancia. Cada vez que incrementa su patrimonio. Se activa ese sistema de recompensa. Pero aquí está el problema. Ese sistema no está diseñado para apagarse. De hecho, cuanto más se activa, más se intensifica. Es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sed tienes. Y esto no es una metáfora. Es un patrón neurológico real. Los circuitos dopaminérgicos, especialmente en el núcleo accumbens, responden más a la expectativa que al resultado. Eso significa que el momento previo a obtener algo es más estimulante que el momento de tenerlo. Entonces, ¿qué hace alguien que vive en ese ciclo? Sigue persiguiendo. No porque lo necesite, sino porque su cerebro está literalmente condicionado a seguir haciéndolo. Y aquí aparece otra capa inquietante. Este mismo mecanismo está presente en adicciones. Juego. Redes sociales. Compras compulsivas. La lógica es la misma. No buscas el resultado. Buscas la siguiente dosis de anticipación. Entonces, cuando vemos a alguien acumulando sin parar, no estamos viendo solo una decisión racional. Estamos viendo un sistema biológico funcionando, sin freno. Pero aún así, esto no explica completamente el fenómeno. Porque hay personas que sienten este impulso y logran detenerse. Y otras que no. La diferencia está en cómo interpretan la pérdida. Y eso nos lleva a uno de los descubrimientos más importantes de la psicología moderna. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, descubrió algo que redefine cómo tomamos decisiones. Los seres humanos odian perder más de lo que disfrutan ganar. Este fenómeno se conoce como aversión a la pérdida. En experimentos clásicos, las personas preferían evitar perder $100 antes que ganar $100.
El dolor de perder es psicológicamente más fuerte que el placer de ganar. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque cuando alguien acumula riqueza, no solo está pensando en lo que puede ganar. Está obsesionado con lo que podría perder. Cada aumento en su patrimonio también aumenta su miedo. Más dinero, más riesgo percibido. Más posesiones, más cosas que proteger. Y eso genera un ciclo peligroso. Acumulas para sentirte seguro. Pero cuanto más tienes, más inseguro te sientes. Ahora sumemos otro elemento. Existe un trastorno llamado hoarding disorder, trastorno de acumulación. Las personas que lo padecen no pueden desprenderse de objetos, incluso si no tienen valor real. ¿Por qué? Porque su cerebro percibe cada objeto como potencialmente útil o emocionalmente significativo. Estudios con resonancia magnética han mostrado que, cuando estas personas intentan desechar algo, se activan regiones del cerebro asociadas al dolor físico. Literalmente, duele soltar. Ahora piensa esto en el contexto del dinero. Para una mente con alta aversión a la pérdida, perder dinero no es solo una pérdida económica. Es una amenaza emocional profunda. Y eso refuerza aún más la necesidad de acumular. Pero todavía falta una pieza. Porque no todo es biología. Hay algo más profundo. Algo que tiene que ver con la historia personal de cada individuo. Aquí es donde todo empieza a volverse más humano y más incómodo. Porque detrás de la acumulación extrema, muchas veces hay una historia. Personas que crecieron en escasez. Personas que vivieron inseguridad. Personas que sintieron que no tenían control. Y el cerebro aprende. Aprende que el mundo no es seguro. Aprende que puede perderlo todo. Aprende que necesita protegerse. Y una de las formas más directas de hacerlo es acumulando. Pero no solo hablamos de experiencias externas. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes, hablaba de la compensación psíquica. La idea es simple pero poderosa. Cuando hay una carencia interna, la mente intenta compensarla externamente. Si alguien se siente inseguro, busca control. Si alguien se siente vacío, busca llenarse. Y el problema es que esa compensación nunca es suficiente. Porque no está resolviendo la causa. Solo está tapando el síntoma. Entonces, alguien puede acumular dinero. Pero lo que realmente está intentando acumular es seguridad emocional. Y eso no se puede comprar. Aquí aparece una de las verdades más incómodas de todo este tema. La avaricia no siempre nace del exceso. Muchas veces nace de la falta. Falta de seguridad. Falta de estabilidad. Falta de sentido. Y cuando esas faltas no se reconocen, se transforman en patrones de comportamiento. Patrones que, desde fuera, parecen irracionales. Pero desde dentro, tienen lógica. Ahora bien, si juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, evolución, neurociencia, sesgos cognitivos, historia personal, empieza a aparecer una imagen más clara. Pero lo que viene ahora es lo que realmente cambia la perspectiva. Porque hay una razón aún más profunda y mucho más inquietante detrás de todo esto. Hasta ahora, todo parece tener sentido. La evolución nos empuja a acumular. La dopamina nos mantiene persiguiendo más. El miedo a perder nos hace aferrarnos. La historia personal refuerza el patrón. Pero aquí es donde todo se rompe. Porque si todo esto fuera suficiente para explicar la avaricia, entonces la acumulación debería generar tranquilidad. Y no lo hace. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Las personas que más acumulan son, en muchos casos, las que más temen perder. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Y si la acumulación no está resolviendo el problema, sino alimentándolo? Piensa en esto. Si acumulas porque tienes miedo, cada cosa que agregas a tu vida también es una cosa más que puedes perder. Más dinero,
más responsabilidad. Más posesiones, más apego. Más control, más ansiedad. Es una trampa perfecta. Porque la mente cree que está avanzando. Pero en realidad está profundizando el mismo problema que intenta evitar. Y aquí aparece el giro real. Las personas avaras no están buscando riqueza. Están buscando control. Control sobre el futuro. Control sobre la incertidumbre. Control sobre la sensación de vulnerabilidad. Pero ese control es una ilusión. Porque la realidad no es controlable. Puedes tener millones. Y aún así perderlos. Puedes construir estabilidad. Y aún así sentirte inseguro. Entonces, ¿qué hace la mente? Intenta compensar. Más dinero. Más acumulación. Más control. Pero nunca llega a un punto de equilibrio. Nunca dice, ya es suficiente. Porque el problema no está afuera. Y aquí viene la parte más inquietante de todas. Cuanto más acumula una persona desde el miedo, más encadena a aquello que posee. Porque ya no es dueño de sus cosas. Sus cosas son dueñas de él. Tiene que protegerlas. Tiene que mantenerlas. Tiene que pensar constantemente en ellas. Su libertad se reduce. Mientras su patrimonio crece. Es una paradoja brutal. Desde fuera parece poder. Desde dentro puede ser una prisión. Y lo más impactante es esto. Muchas veces, la persona ni siquiera es consciente. Cree que está construyendo seguridad. Cuando en realidad está alimentando dependencia. Cree que está ganando control. Cuando en realidad está perdiendo libertad. Y en ese punto, la acumulación deja de ser una estrategia. Y se convierte en una identidad. Soy lo que tengo. Y si eso es cierto, perderlo todo no es solo una pérdida económica. Es una pérdida de sí mismo. Ahora detente un segundo y pregúntate esto. Si lo que tienes define quién eres, ¿qué queda de ti cuando desaparece? Esa pregunta es la que muchas personas evitan responder. Y por eso siguen acumulando. No por necesidad. No por lógica. Sino porque enfrentarse a esa pregunta sería mucho más difícil que seguir sumando. Y aquí es donde todo esto deja de ser un tema sobre otras personas. Y empieza a volverse personal. Hay un filósofo que entendió esto hace más de un siglo. Arthur Schopenhauer. Él decía que la vida humana está dominada por un ciclo constante. Deseo, satisfacción momentánea, y luego vacío otra vez. Deseamos algo intensamente. Lo conseguimos. Sentimos alivio, por un momento. Y luego aparece un nuevo deseo. Y el ciclo continúa. Desde esta perspectiva, la avaricia no es una anomalía. Es una versión amplificada de un patrón universal. Todos, en algún nivel, vivimos dentro de ese ciclo. Pero hay una diferencia. Algunas personas lo reconocen. Y otras quedan atrapadas en él. Ahora conecta esto con lo que vimos antes. Si alguien construye su identidad en lo que posee, entonces cada nuevo logro no es suficiente. Porque el yo que intenta sostener es inestable por naturaleza. Nunca puede fijarse completamente en algo externo. Y aquí aparece otro concepto clave. El vacío existencial. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, hablaba de esto como una de las principales crisis del ser humano moderno. Una sensación de falta de sentido. De desconexión. De no saber realmente para qué se vive. Y cuando ese vacío no se enfrenta, se llena con lo que esté disponible. Consumo. Éxito. Dinero. Reconocimiento. No porque esos elementos sean malos, sino porque se convierten en sustitutos. Sustitutos de algo más profundo. Entonces, la pregunta ya no es ¿por qué algunas personas son avaras? La pregunta es ¿qué pasa cuando una persona intenta llenar un vacío interno con algo externo? La respuesta es simple y dura. Nunca es suficiente.
Porque lo externo no puede resolver lo interno. Y aquí es donde esto se vuelve aún más interesante. Porque no vivimos en una cultura neutral. Vivimos en un sistema que constantemente refuerza esta lógica. Más es mejor. Más éxito, más valor. Más dinero, más validación. Desde pequeños, aprendemos a asociar el tener con el ser. Entonces no es raro que algunas personas lleven eso al extremo. Son, en cierto sentido, una manifestación exagerada de una idea colectiva. Una idea que todos hemos internalizado en algún nivel. Ahora te hago una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus decisiones están influenciadas por lo que crees que necesitas tener para sentirte suficiente? No es una pregunta fácil. Pero es una pregunta importante. Porque aquí está la diferencia entre usar los recursos y ser usado por ellos. Entre construir una vida y construir una identidad frágil que depende de lo externo. Y cuando entiendes esto, la avaricia deja de parecer un simple defecto. Se convierte en un espejo. Un espejo que muestra lo que ocurre cuando el deseo no tiene dirección. Cuando la identidad no tiene raíz interna. Y cuando el vacío no se reconoce. Pero todo esto plantea una última cuestión. Si este patrón es tan profundo, ¿se puede romper? ¿O estamos condenados a repetirlo? Entonces llegamos al punto más importante de todo este video. No se trata solo de entender por qué existen personas avaras. Se trata de preguntarte qué parte de esto vive en ti. Porque este patrón no aparece de la nada. Se construye en pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que sientes que no es suficiente. Cada vez que pospones tu tranquilidad para tener un poco más. Cada vez que asocias tu valor con lo que logras o acumulas. Ahí empieza. No como un problema extremo, sino como una tendencia silenciosa. Y aquí está la clave. La diferencia entre alguien que usa el dinero y alguien que es usado por él. No está en cuánto tiene. Está en su relación con la falta. Una persona libre puede tener mucho, sin depender de eso para sentirse suficiente. Una persona atrapada puede tener poco o mucho, pero siempre sentirá que necesita más. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? No eliminando el deseo. No dejando de avanzar. Sino entendiendo desde dónde nace ese impulso. Porque no es lo mismo construir desde el propósito que acumular desde el miedo. Una pregunta simple puede cambiarlo todo. ¿Estoy buscando crecer? ¿O estoy intentando llenar algo que no entiendo? Esa pregunta incomoda. Pero también libera. Otra clave importante es redefinir el concepto de suficiente. Porque si no lo haces de forma consciente, tu mente lo va a mover constantemente. Siempre un poco más. Siempre un nuevo objetivo. Nunca descanso. Definir suficiente no es resignarse. Es recuperar control sobre tu propia dirección. Y aquí hay algo aún más profundo. Aprender a soltar. No solo cosas materiales, sino la necesidad de que esas cosas definan quién eres. Porque cuando tu identidad deja de depender de lo externo, la acumulación deja de ser una necesidad. Y se convierte en una elección. Puedes tener. Puedes construir. Puedes crecer. Pero ya no desde el miedo, sino desde la claridad. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia de vivir. Porque en ese punto, el dinero deja de ser un refugio emocional. Y pasa a ser simplemente una herramienta. Imagina por un momento a una persona rodeada de todo lo que alguna vez quiso. Dinero. Propiedades. Seguridad. Todo está ahí. Y aún así, siente una inquietud constante. Una sensación difícil de explicar. Como si algo faltara. Ahora imagina a otra persona. Tal vez tiene menos. Tal vez no lo tiene todo resuelto. Pero hay algo distinto. No está corriendo. No está persiguiendo sin fin. Sabe hacia dónde va. Y, más importante aún, sabe por qué. La diferencia entre esas dos personas
No está en lo que tienen. Está en lo que buscan. Porque al final, la avaricia no es solo acumular cosas. Es intentar llenar con el mundo exterior. Algo que solo puede resolverse dentro de uno mismo. Y esa es la gran trampa. Creer que el siguiente logro, el siguiente número, la siguiente meta, va a ser suficiente. Cuando en realidad, lo que estás buscando no está ahí. Nunca lo estuvo. Tal vez la pregunta no es cuánto necesitas acumular. Tal vez la pregunta real es, ¿qué estás intentando evitar al seguir acumulando? Porque en el momento en que te detienes, en el momento en que dejas de correr, aparece el silencio. Y en ese silencio está la respuesta que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Una respuesta incómoda, pero profundamente liberadora. Y quizás, solo quizás, entender eso sea el verdadero punto donde empieza la libertad.